Muy bien. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Esta es nuestra cuarta reunión de este segmento del trabajo en equipo. Como bien saben, y bueno, también debido a, a su capacidad de llamamiento, ¿no? Hoy tenemos con nosotros la exposición del profesor Alberto Sucasas de la obra ya considerada de las obras originales dentro de la pluma oficialmente considerada como de las obras originales en la pluma de Emmanuel Levinas, la obra llamada De la Evasión de 1935, que vamos a tener el privilegio de escuchar, digamos, de la reflexión del profesor Sucasas, qué podríamos encontrar o cuáles serían algunas pistas de trabajo, ¿no? Para justamente el desarrollo de la obra ulterior, que tendrá, como bien saben, cambios, que habrá retrocesos, desarrollos, etcétera. Pero que aquí ya hay algo larvario que podríamos, digamos, prestar atención y a su vez comenzar a darle un valor que posiblemente las plumas impresionadas con totalidad de infinito, de otro modo que ser, o de Dios que viene la idea, no han apreciado suficientemente, ¿no? La obra del profesor Sucasas, como bien saben, es vasta en lo tocante al movimiento levinasiano en Iberoamérica. Desde mi punto de vista, es el primer pensador que se atreve a hacer una exposición de la obra completa y es algo que todavía agradecemos hasta estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay personas que no necesitan presentación académica y él es uno de ellos y yo creo que nos quedamos a escucharle al profesor Sucasas, maestro de maestros y quien hemos esperado bastante todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Ramsés, por las amables palabras de presentación. Debo reconocer que el tomar hoy la palabra después de la reunión de hace quizá que 3 semanas habrá sido más o menos, me genera un cierto malestar de redundancia. Pues ya está este aquí otra vez, ¿no? Eh, Todo depende de que al hacer el reparto de los textos levinasianos, pues yo opté por textos tempranos, ¿no? Las reflexiones sobre la filosofía del schillerismo y de la evasión, y como seguimos un orden cronológico, que más allá de lo obvio, yo creo que la diacronía es importante para la interpretación de cualquier pensamiento, y me atrevería a decir que más en el caso de aquellos que han experimentado a lo largo de su evolución algún tipo de discontinuidad o de ruptura, y Levinas pertenece a ese colectivo, bueno, pues seguir el desarrollo temporal del pensamiento es importante. Y vamos a hablar de un texto, Ransés acaba de utilizar un adjetivo, larvario, la idea de la semilla, del germen, ¿no? De que de alguna manera, ahora matizaré cuál es mi visión al respecto, pero que de alguna manera, digamos, el Levinas con mayúsculas, que inaugurarían los escritos de la inmediata posguerra, de la existencia al existente y el tiempo y el otro, y que alcanzarían su plenitud con las dos obras maestras de Totalidad Infinito y de Otro Modo que Ser, que de alguna manera estaba anticipado, que de la evasión constituía una especie de prefiguración de lo que sería la obra posterior, o si se quiere, era el Levinas de la madurez innuce, todavía no un despliegue completo, pero sí que ya apuntaba lo que serían desarrollos ulteriores. Bueno, matizaré un poco el juicio al respecto de esto, pero creo que como aproximación inicial es más que correcto. En este texto, relativamente breve, es un artículo, se publicó en una prestigiosa revista, basta citar los nombres de sus promotores, Gaston Bachelard, Alexandre Coiré, Jean Ball, que fue una especie de en fin, mecenas intelectual de Levinas. Bien, una revista de vanguardia en la que una parte del pensamiento francés del periodo de entreguerras pues pudo exponer sus propuestas, y es el caso de Levinas, que
se recupera en 1982 como libro, con una larga introducción a cargo de Jacques Rolland, digamos un discípulo, alguien muy cercano a los planteamientos de Levinas, que por cierto, esta es, no sé si se llega a ver ahí la edición francesa, pero hay edición castellana en Arena Editorial. Es curioso que tradicionalmente se dice que es un texto de 1935 y Levinas en el prólogo que escribe para la edición como libro del texto cita ese año y sin embargo Roland en su introducción y en sus notas constantemente dice 1936. Entonces, la perplejidad que puede experimentar el lector es, bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Es de 1935 o de 1936? A ver, yo creo que la explicación es sencilla y es una cuestión editorial. Eh, los volúmenes correspondientes a 1935 y 1936 de la revista se editan conjuntamente en 1936. El artículo de Levinas corresponde a 1935, pero la plasmación editorial es de 1936. De ahí que, en fin, las dos lecturas, y es una cuestión menor, las dos lecturas cronológicas, digamos, sean correctas. Bien, yo si tuviera que hacer un resumen de urgencia de la evasión, eh, digamos, una caracterización desde el punto de vista del contenido intelectual o categorial del libro, diría que es una síntesis de dos cosas, de dos aspectos. Es por un lado, o contiene por un lado, una serie de descripciones fenomenológicas que tendrían un carácter, si me permitís la metáfora astronómica eh, y benjaminiana de la constelación, que tienen un sol, una presencia solar central, que es la que da nombre al texto, la noción de evasión, y que en torno a ella giran nociones como necesidad, como placer, como vergüenza, como náusea. Inevitable hacer referencia a que 3 años después, en 1938, pues un peso pesado de la eh, filosofía y la cultura francesa en general, como Sartre, publica una novela, su primera novela con ese título, y que hay coincidencias no solamente en la elección del término, entre el tratamiento levinasiano de la náusea, tratamiento filosófico, fenomenológico, y el tratamiento novelesco, pero que al mismo tiempo no deja de ser fenomenológico de Sartre en en la novela. Bueno, en todo caso, de la evasión contiene descripciones fenomenológicas, pero creo que sería eh, parcial o unilateral una descripción o presentación del texto que no tuviese en cuenta que también hay una dimensión de crítica cultural, de un diagnóstico de época, ¿no? En la página 71 voy a citar siempre por la edición francés en formato libro, dice, por ejemplo, el ser del yo que la guerra y la posguerra nos han permitido conocer ya no nos permite ningún juego. La necesidad de dar cuenta de ello, de vencerlo, no puede ser, no puede ser más que una necesidad de evasión. Él está situando claramente la propuesta filosófica que contiene de la evasión en un periodo histórico, por lo demás, digamos, convulso. Él habla de la guerra y la posguerra y obviamente se refiere a la Primera Guerra Mundial, pero cualquier persona con unas antenas medianamente sensibles acerca de lo que, en fin, se estaba gestando en Europa a mitad de los años 30, el sentimiento de la inminencia de un segundo enfrentamiento bélico, si se quiere, de una guerra civil europea, era muy intensa. Entonces, el periodo entre guerras es de transición entre la guerra que ya ocurrió, la Gran Guerra, 1914-18, pero también una anticipación de la guerra que viene. En cualquier caso, Levinas sitúa
su reflexión en un contexto histórico, temporal, cultural, que sin duda tiene mucho que ver con lo que analizamos en la sesión anterior, es decir, la llegada del nacionalsocialismo al poder en Alemania y el desencadenamiento de una política institucional brutalmente antisemita, y a ello habría que añadir la adhesión de Heidegger a la revolución nacional socialista con la aceptación del rectorado de Friburgo, que, como ya dije el otro día, no insisto en ello, digamos que dejó en una situación de frustración e indefensión intelectual a todo un grupo de pensadores, Gunther Anders, Hannah Arendt, Emmanuel Levinas, Herbert Marcuse, Hans Jonas, Karl Levitt, pensadores judíos, jóvenes pensadores judíos, que mantenían una relación más o menos discipular con Heidegger, que admiraban la figura, el pensamiento y la producción de Heidegger, y que de repente, como si se viniese abajo el decorado teatral, de repente se descubre que, en fin, es alguien que se adhiere a la más abyecta de las barbaries, a pesar de que lo que uno podía, de lo que uno podía tener noticia en el año 33, 34, 35, queda bastante lejos, como sabemos, de lo que ocurrió después. Bueno, en cualquier caso, creo que aunque le daré prioridad al primer aspecto, el aspecto más filosófico, conceptual, la descripción fenomenológica de ciertas experiencias, donde, por cierto, la impronta de Heidegger es evidente, porque él recurre a experiencias emocionales, pero que tienen un valor ontológico, ¿no?, de revelación del sentido del ser. Eso ocurre con la necesidad, con la náusea, con el placer, etcétera. Me viene a la cabeza una frase de Levinas donde expresa esa relación ambivalente que después de 1933 mantiene con Heidegger. No recuerdo ahora en qué texto es. Yo creo que él está haciendo una, eh, digamos, evocación retrospectiva de lo que fue su producción intelectual después de 1933. Y dice que su intención es abandonar el clima o el ambiente en que se inscribe la ontología de Heidegger, pero sin regresar a posiciones pre-heideggerianas. O sea, que hay un componente resuelto, decidido de ruptura, pero al mismo tiempo la preservación de lecciones que Heidegger habría dado al pensamiento contemporáneo y que son irrenunciables. Bien, esa dualidad, descripción fenomenológica por un lado, diagnóstico de época por otro, podríamos considerarlo que es como una anticipación de la dualidad que va a ser durante décadas, especialmente después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, la obra levinasiana, que es por un lado producción filosófica y es por otro lado lo que podemos llamar escritos judíos, ¿no? En la producción filosófica predomina lo que podríamos llamar aunque resulte, digamos, abiertamente contrario a lo que podría ser la axiomática dominante en la fenomenología, pero no deja de ser fenomenología, digamos, una fenomenología herética, ¿sí? Y ahí se inscribirían los grandes textos filosóficos, pero en los escritos judíos hay una atención expresa, explícita, yo creo que implícitamente la hay también en la obra filosófica, pero en los escritos judíos a la situación histórica, social y cultural de la época. Y en ese sentido decir que Levinas, que no es un pensador político en sentido estricto, sí es un pensador situado. Es decir, alguien que, como él mismo dice en el texto que cierra Difícil Libertad, ¿no?, firma, Signature, dice que una biografía dominada por el presentimiento y el recuerdo del horror nazi. Bueno, pues podría decirse que la duplicidad de aspectos que aparecen de la evasión también son como una especie de anticipación de lo que sería el díptico de la producción escrita del corpus levinasiano. Algo que
confirma adicionalmente, hice referencia a ello en la sesión anterior, que el mismo año en que se publica De la evasión, Levinas inaugura una serie de textos breves, 6, que se publican en Paz y Derecho, Pays Droit, del órgano oficial de la Alianza Israelita Universal, y que abordan la difícil situación del judaísmo en la Europa de esos años, y que son sobre todo un un análisis crítico, un rechazo del paganismo en nombre del monoteísmo, con lo cual, si mi, digamos, aproximación o enfoque de Levinas es sostenible, yo diría que es el mismo mensaje en dos registros textuales diferentes. Uno sería el filosófico, de la evasión, y el otro, el de la reflexión sobre la condición judía en el mundo contemporáneo, el de los artículos de Paz y Derecho. Bueno, todo parece apuntar entonces a que, como sugirió Ramsés en las palabras de presentación, el texto de la evasión podría tener un carácter larvario, seminal o germinal de lo que es, que de alguna manera toda la producción escrita de Levinas después de 1945 no sería más que el desarrollo o despliegue de lo que implícitamente estaba contenido en el ensayo de la evasión. O al menos que la inspiración central que va a dominar 5 décadas de reflexión estaba ya presente en el escrito de 1935. Es así. Yo voy a dar una respuesta un poco ambivalente, una cierta ambigüedad. Me parece que se podría responder a la vez a la cuestión: ¿es el Levinas de 1935 quien sienta ya las bases de lo que será en décadas posteriores, de mediados de los años 40 hasta 1995, ¿no? El año del fallecimiento del filósofo, su producción? Yo diría que hay razones, las más inmediatas o evidentes son para dar una respuesta afirmativa. Sí, por lo que acabo de decir. Eh, la, la idea dominante de la evasión es el hacer frente, digamos, una declaración abierta de guerra a la ontología. Y si lo queremos personalizar, al gran, en fin, adalid, ¿no?, de la ontología en el pensamiento contemporáneo, que es Martin Heidegger. Desde ese punto de vista, que lo que vendrá después está de alguna manera implícito, o latente o potencialmente presente en De la evasión, me parece que es evidente, ¿no? Eh, Caractericemos como caractericemos la singularidad del proyecto filosófico levinasiano, su animadversión o hostilidad hacia la ontología es un elemento irrenunciable, ¿no? Sea expresado negativamente, Levinas es un pensador hostil hacia la ontología, o afirmativamente, pero que viene a ser lo mismo al decir que la ética, pero no la ontología, es la filosofía primera. Razones, por lo tanto, para una respuesta afirmativa. ¿Por qué creo que debe ser matizada la respuesta afirmativa? Porque he hecho en falta algo definitorio del proyecto levinasiano de la evasión, y es la presencia del otro. La evasión tiene como protagonista en el texto de 1935 al yo. La relación conflictiva que el yo mantiene con el mundo y consigo mismo, pero el deseo de evasión nace del interior del yo, mientras que el Levinas maduro hará, como sabemos, de la revelación o epifanía del otro, del rostro, el desencadenante de la, digamos, escena ético-metafísica que nos lleva más allá de la ontología. El infinito, el de otro modo que ser, es o tiene en Levinas el carácter acentuado de una heterología. Y, si no me equivoco, ese ingrediente no está presente en el ensayo de la evasión. Y claro, no es una ausencia menor. Eh, si aceptásemos que en el Levinas maduro
hay tres dimensiones principales, que son el mundo, el yo y el otro. La tercera entiendo que está ausente de la evasión. He leído y releído, digamos, con una lectura que creo minuciosa el texto, y yo no encuentro la presencia del otro, de la alteridad, y es tan determinante para lo que, en fin, para lo que fue la aventura filosófica de Levinas, que creo que habría que decir que hay una anticipación del Levinas maduro, pero al mismo tiempo una ausencia notable, que es justamente la de la alteridad. O sea, que Levinas es un enemigo de la ontología, pero todavía no la formula en términos heterológicos. Bien, y dicho eso, voy a hacer un seguimiento del texto que está dividido en, yo creo que son 8, o quizá alguno más. No, 8. En 8 apartados, no voy a ir un apartado tras otro, pero sí que voy a seguir digamos, la serie discursiva del texto, teniendo en cuenta que hay un intento de explicitar y desarrollar una categoría inhabitual en la escena filosófica, que es la de evasión, y que en ella concentra Levinas una apuesta decididamente adversa, contraria, hostil o de oposición a la ontología. Levinas reconoce que en la tradición cultural europea hay momentos de reserva o de crítica y por lo tanto de cierta voluntad de evasión, de reserva o de crítica hacia el ser, ¿no? Pero le parecen insuficientes. ¿Por qué? Porque según él, la crítica del ser en la tradición civilizatoria de Occidente provendría del conflicto entre un sujeto definido como libertad y un mundo extraño al sujeto, una exterioridad o un no yo que constituye un obstáculo para que el sujeto pueda llevar adelante su proyecto existencial. Eh, Levinas dice que en el romanticismo y en la mentalidad burguesa está presente esa crítica a la ontología que mantiene intacto el valor de la subjetividad. Y eso es lo que a él le parece insuficiente y, por lo tanto, lo que va a pretender radicalizar en la elaboración de la, de la noción de evasión. Dicho de otra forma, para la tradición europea, mayoritariamente al menos, el enemigo es exterior. No hay problema interno del sujeto consigo mismo. El problema del sujeto, que puede alcanzar dimensiones trágicas, está en que la lógica del mundo no coincide con el proyecto vital del sujeto, pero el sujeto mismo es inocente. Y eso es lo que va a cuestionar Levinas. Levinas lo que va a tratar es la necesidad de evasión, no de algo que está fuera de mí, sino de mí mismo, del peso de mi existencia, de la carga que experimento por mi propia realidad como sujeto. Y en la medida en que en la época en que Levinas escribe el texto, claro, él no dice exactamente a qué se refiere con la época, pero él habla de una tradición literaria, podemos entender que también filosófica o de pensamiento, donde aparece algo nuevo, y ese algo nuevo es justamente la exigencia o el imperativo de evasión. Eso no se había dado en la tradición anterior, que lo único que quería era despejar el terreno para que el sujeto pudiese exitosamente llevar a cabo su proyecto vital o existencial. Pero no había una actitud de puesta en entredicho del propio ser del sujeto. Repito, el enemigo era exterior, el enemigo era el no yo, y el yo salía en
tradición burguesa, pero también en la romántica, salía intacto de esa revisión crítica. Y, por lo tanto, Levinas va a decir que hay una serie de actitudes que a primera vista podríamos identificar como expresión de la evasión, pero que no lo son, por su insuficiencia, que son, digamos, pseudo actitudes de evasión, pero que no es una evasión propiamente tal. Me limito a enunciarlas tal y como la recoge Levinas. Dice, en primer lugar, la ensoñación poética, ¿no? La idea de un lirismo que en vez de manera realista, de volvernos al mundo tal y como es, genera castillos en el aire donde la evasión es posible, ¿no? En segundo lugar, dice la experiencia de lo maravilloso contrario a la burguesía. Eh, Me viene a la cabeza que a lo mejor él tiene en cuenta la decisiva presencia cultural en esos años del surrealismo en la cultura francesa. En tercer lugar, dice que tampoco el ataque a las convenciones sociales, digamos, Diógenes, ¿no? O el cinismo, eso tampoco es lo que él plantea como evasión. Y en último lugar, el no sometimiento a lo que él llama los automatismos corporales, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en las prácticas ascéticas, a las que después sí dará un valor positivo. Bueno, todas esas experiencias que podrían llevarnos a pensar que se trata de expresiones de la evasión, no lo son, o lo son de una manera demasiado insuficiente, ¿no? Algo apuntan, pero no es lo que Levinas pretende. Otro tanto ocurre en una crítica a Bersón. Rancés insistió en unas sesiones, ¿no?, atrás en la impronta decisiva que tenía Bersón en la escena francesa del momento, pero más específicamente sobre Levinas, ¿no? Y sin embargo, en este texto, la idea del elan vital, ¿no? Él dice, ¿qué hace el elan vital con respecto al ser? ¿Nos lleva más allá del ser? Dice, no, no, no. El elan vital renueva el ser, pero no deja de, o sea, no altera su estatuto ontológico. Entonces, a lo que él apunta con la idea de evasión no es a una mera renovación, sino a una trascendencia. Y quizá para acentuar lo singular y peculiar de esa trascendencia, introduce un neologismo, dice, si se me permite su uso, que es el de no trascendencia, sino excendencia. Eh, Término que hasta donde yo recuerdo no cuaja en el vocabulario del Levinas posterior. Y a mí me tienta pensar que quizá en Levinas esté la experiencia tan decisiva en la tradición judía del éxodo, ¿no? La salida de la esclavitud, el abandono, incluso él en la página 73 habla de la subjetividad, del hecho de ser un yo, de la subjetividad, dice como una cárcel, una prisión de la que se trata de salir, ¿no? Yo creo que para un espíritu judío, hablar de una prisión o de digamos, un régimen carcelario penal del que se trata de salir, inevitablemente evoca el segundo libro de la Torah, el Éxodo. Pero bueno, era simplemente en fin, una sugerencia, ¿no? Se trata, por tanto, de salir, pero no de, digamos, no de renunciar al ser como exterioridad, sino de salir de uno mismo. Y ese impulso de evasión lleva a replantear la cuestión del ser, la famosa Seinsfrage de Heidegger. Leo un párrafo, el párrafo final de la página 74, donde dice, de ahí la necesidad de evasión, llena de esperanzas quiméricas o no,
poco importa. De ahí que la necesidad de evasión nos conduzca al corazón de la filosofía. Permite renovar el antiguo problema del ser en tanto que ser. ¿Cuál es la estructura de ese ser puro? ¿Tiene la universalidad que Aristóteles le confiere? ¿Es el fondo y el límite de nuestras preocupaciones como lo pretenden ciertos filósofos modernos? Creo que todos pensamos que debe estar teniendo en mente a Heidegger, ¿no? No es por el contrario, no, no es por el contrario nada más que la señal de cierta civilización instalada en el fait accompli, ¿cómo se dice esto? En el hecho consumado del ser e incapaz de salir de él. Y en esas condiciones la ascendencia es posibilidad, es posible. ¿Y cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es el ideal de dicha y de dignidad humana que promete? Bueno, a ver, yo creo que eso está anticipando lo que será el párrafo final, donde, sin decirlo del todo explícitamente, Levinas propone como salida a la situación de barbarie que vive Europa el judaísmo, ¿no? Y creo que eso es lo que está ya planteando ahí sin explicitarlo, ¿no? Eh, el ser, el hecho de ser, aparece en Levinas como algo a desechar, no porque sea imperfecto, inacabado o mejorable, sino al contrario, porque reviste un carácter absoluto, perfecto, pero esa perfección es la de la brutalidad. No me tomé el trabajo de hacerlo, pero sería interesante el número de veces que en el texto aparece el adjetivo brutal o el sustantivo brutalidad para referirse a la experiencia del ser. Y como se está utilizando el término en una situación histórico-política de manifiesta brutalización de la convivencia entre los humanos en Europa, yo creo que ahí hay una clara, digamos, resonancia, ¿no?, ético-política en esa insistencia en la experiencia del ser, es la experiencia de algo brutal, o como dirá hacia el final, una cita que intentaré recoger, bárbaro, de barbarie, ¿no? Bien, vamos entonces a la necesidad. Y ahí me voy a permitir una breve nota a pie de página al discurso levinasiano. Levinas dice que la evasión es una necesidad y utiliza el término francés besoin, ¿no? Besoin habitualmente nombra la necesidad en la carencia orgánica que lleva a apropiarse de algo que permita satisfacerla. En ese sentido, el hambre, la sed, obviamente el apetito sexual, etcétera, son besoin, son necesidad. Y Levinas va a decir que la necesidad como demanda de satisfacción es un aspecto de la necesidad, pero hay otro, y es el impulso de evasión. De tal manera que en el primer sentido, la necesidad demanda satisfacción porque de alguna manera lo que uno es aparece como insuficiente. El hambriento, el sediento. Y en el otro caso, en cambio, la necesidad demanda evasión porque aparece el ser como un exceso opresivo. La observación que quería hacer es que creo que el resultado es conceptualmente confuso. Eh, Levinas, sin explicitarlo, se autocorrigió en totalidad e infinito, donde él distingue entre besoin y désir, entre necesidad y deseo, y conserva para la semántica de necesidad el sentido habitual. La necesidad es la carencia, la falta que se trata de llenar o satisfacer. En cambio, el deseo ya no pertenece al plano del ser, sino que nos abre a la escena metafísica de la relación con el otro. Creo que en ese sentido el binomio necesidad-deseo, tal y como lo formula y explicita totalidad e infinito, digamos, supera una cierta insuficiencia y ambigüedad
conceptual de la evasión, ¿no? Pues claro, decir que la experiencia de la necesidad, como necesidad en la inmediatez orgánica, lo es de evadirse del ser y no tanto de la satisfacción, cuando menos suena paradójico, ¿no? Creo que si hubiera establecido la distinción, en fin, que introducirá, pues, eso viene siendo 25 años después, ¿no? En totalidad infinito lo hubiera aclarado mejor. Bueno, y a continuación provienen tres nociones: placer, vergüenza y náusea, que materializan, expresan, vehiculan o transmiten qué entiende realmente Levinas por necesidad de evasión. Empezamos por el placer. Creo que ahí también, digamos, el rigor conceptual y discursivo de Levinas se resiente, porque si hablamos del placer en general, el placer acompañaría la satisfacción de cualquier necesidad, ¿no? El placer que experimenta el que come, saciando su hambre, etc. Eh, Creo que lo que dice Levinas del placer se aplica al placer sexual, a la experiencia erótica, pero no, a mi entender, al placer en general. ¿Por qué? Bueno, porque él insiste en que lo propio del placer, literalmente él habla de la rarefacción o el desmayo de la propia subjetividad. O sea, la experiencia del placer es la de la cuasi extinción, la pérdida del yo, la salida de sí mismo. A ver, yo entiendo que, digamos, en la experiencia sexual efectivamente se da eso, pero no creo que se dé en el placer como satisfacción de la necesidad en general. No sé si expresé con claridad la observación crítica. Que Levinas habla del placer en general, pero yo creo que está hablando del coito y del orgasmo, que eso no es transferible a el placer, goce o la jouissance de totalidad e infinito. Ese es un placer general, pero ¿a qué lleva? ¿A la afirmación de la subjetividad o a su anulación? Yo entiendo que claramente lleva al mantenimiento de la subjetividad. Cuestión diferente es el placer sexual, que tiene esa dimensión. Los franceses hablan del coito y sobre todo el momento del orgasmo como la petite mort, ¿no? La pequeña muerte, la muertecita, podríamos decir. ¿Por qué? Bueno, por ese momento, digamos, estático, donde efectivamente hay como una disolución pasajera, pero disolución del sentimiento del yo. A ver, un gran pensador francés más o menos coetáneo de Levinas como Bataille construyó toda una, en fin, teoría antropológica acerca del erotismo, de la religión, de la práctica del sacrificio y demás en torno a esa experiencia de la unión erótica. Bueno, en todo caso, el placer en esa versión restringida que moviliza a Levinas, aparece como disolución del yo, pero frustrante. ¿Por qué? ¿Por qué decepciona? Porque es pasajera, porque después viene la tristeza post-coitum, ¿no? Donde pareció que se accedía a algo, pero nos devuelve a la dura realidad. Y por lo tanto, el placer no es lo que Levinas busca como experiencia de la evasión. Como tampoco lo es, no me detengo demasiado en ello porque él no lo desarrolla, pero sí lo afirma taxativamente, como tampoco lo es la muerte. Lo que él plantea como evasión no es la experiencia de la muerte. El siguiente concepto es la vergüenza. Ahí adquiere un notable protagonismo el cuerpo. A ver, Levinas no es Merleau-Ponty, pero pertenece a digamos, a una tendencia filosófica que concede un notable protagonismo a lo somático corporal en la constitución de la subjetividad. Evidentemente,
la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty es fin, el paradigma, ¿no? de esa idea del sujeto-cuerpo, pero el cuerpo tiene un notable protagonismo en Levinas a lo largo de su trayectoria. Y lo que propone en De la evasión es que en la vergüenza es la experiencia emotiva en que el sujeto toma conciencia de su propio cuerpo y lo llega a vincular al sentimiento de pudor asociado a la desnudez, ¿no? Como si el propio ser solo fuese soportable en la medida en que está cubierto y que cuando se descubre, cuando se muestra en la desnudez, despierta un sentimiento de vergüenza. Y él insiste, pues claro, pensamos la vergüenza como un hecho social. Me avergüenzo de mí mismo ante otros. Y él dice, no, no, la vergüenza es ante todo personal y no social. Siento vergüenza de mí mismo con independencia de la actitud que respecto a mí puedan adoptar los otros, ¿no? Y el último paso es el de la náusea. Eh, el sujeto se experimenta a sí mismo, experimenta, vivencia su propio ser en la experiencia de la náusea, que es el más radical de los rechazos, el intento de, digamos, una extroversión radical que me permitiese salir de mí mismo. Lo que la náusea pone de manifiesto es que, por un lado, mi propio ser, con mi propio ser me identifico, soy yo, es mi identidad, pero al mismo tiempo me resulta extraño, ajeno, es una carga. Y la experiencia emotiva, emocional de esa carga es justamente la náusea, con lo cual sería, entiendo yo, junto con la vergüenza, que son en el análisis levinasiano dos nociones muy cercanas, la expresión, digamos, definitiva de la necesidad de evasión. El sujeto que se avergüenza de sí mismo, que experimenta su propia entidad, su propio ser en la náusea, es donde se expresa con mayor radicalidad esa evasión. Que nos lleva a la idea entonces de que habría dos modos, lo dice Levinas, de entender la imperfección, entre comillas, del ser. Una sería, el ser es imperfecto porque tiene carencias, porque podría ser mejor, porque no es infinito, porque es imperfecto. Desde ese punto de vista, la imperfección o carencia del ser nos llevaría a la búsqueda de la satisfacción, que es renovación y fortalecimiento del ser. Pero la otra vía, que es la que adopta Levinas, es que la imperfección del ser consiste no en su carencia, sino paradójicamente en su plenitud. Y eso lleva a la necesidad de la evasión, a la que ha sido, voy ya yendo hacia el final del texto, por la que se ha visto tentada la filosofía occidental, pero nunca ha estado a la altura de esa exigencia. Porque incluso cuando pretendió dar una respuesta a esa exigencia o imperativo de evasión, rápidamente desembocó en el ser. Y por lo tanto, el ontologismo es, digámoslo así, el pecado original de la filosofía europea. Eh, ¿Qué alternativas se plantearon al ser? Levinas cita en principio tres. Lo ideal, el ser es la realidad y frente a ella está lo ideal. En segundo lugar, la conciencia, el ser es el no yo, la realidad exterior, y frente a ella está el sujeto, el cogito, la conciencia. Y en tercer lugar, el ser es lo definitivo, el devenir, lo inmutable, y frente a ello está el devenir. Bueno, pues en esas tres, digamos, rivales de la noción de ser, lo ideal, la conciencia, el devenir, rápidamente la ontología la recupera.
Entonces hay una ontología de la conciencia o del sujeto, una ontología del ser ideal y una ontología del devenir como llegar a ser. Y por lo tanto, allí donde parecía estar siendo cuestionada, la ontología recupera siempre, ha recuperado siempre en la historia de la filosofía occidental sus derechos. Otro tanto ocurriría en el ámbito, digamos, teológico, filosófico, teológico con la idea de Dios, porque dice Levinas, o bien se ve en Dios un ser, el ser supremo, pero ser, o bien se le ve como creador del ser y se hace de la cuestión de si existe o no existe el problema fundamental. Y por lo tanto hay una ontologización de lo divino, ¿no? Bueno, si pensamos en el Levinas posterior, una idea de Dios no contaminado por el ser, ¿no? Bueno, pues ahí estaría la presión o la incitación de una visión no ontologista de lo divino. Y lo mismo ocurre con el idealismo. El idealismo, según Levinas, constituiría la parte más noble de la tradición filosófica europea, pero en su intento de ir más allá del ser y por lo tanto de no someterse a la lógica de la ontología, termina incurriendo en ella. Y voy a concluir con los dos párrafos finales, especialmente el segundo tiene un tono decididamente programático, y ahí yo creo que anticipa Levinas que desde su punto de vista la única respuesta realmente consistente al ontologismo tiene que provenir de una inspiración judía. Cuando habla de la sabiduría de las naciones, yo creo que naciones ahí en plural tiene el sentido que tiene en la tradición judía, ¿no? Los extranjeros, los que no son judíos, los gentiles, ¿no? Eh, bueno, leo traduciendo. Y sin embargo, en las aspiraciones del idealismo, si no en su propio camino, eh, consiste, sin discusión, el valor de la civilización europea. En su inspiración original, el idealismo intenta superar al ser. Toda civilización que acepta el ser, eh, la frase es a retener, toda civilización que acepta el ser, la desesperación trágica que conlleva y los crímenes que justifica, merece el nombre de bárbara. Toda civilización que acepta el ser y los crímenes que el ser justifica, merece el nombre de bárbara. Quizá algunos recordaréis un momento en que Levinas hace un elogio de un filósofo, pero realmente para darle una bofetada a otro. El elogiado es Eugene Fink y la bofetada se dirige a Heidegger. Elogiando a Eugene Fink, yo ahora no recuerdo exactamente, quizás en un texto de nombres propios, pero no estoy seguro, dice de él que es un pensador que nunca dio nombres griegos a cosas bárbaras, que nunca dio nombres griegos a cosas bárbaras. La barbarie, tal y como se consuma con el nacionalsocialismo y en general con el totalitarismo en Europa, está en el centro de la atención o de la mirada de Manuel Levinas. Lo que aquí aparece como barbarie, como condena por bárbara de una civilización, lo ha insistido a lo largo del texto con todo ese léxico semántica de la brutalidad, ¿no? Y el último párrafo, y con eso sí que concluyo, dice, a partir de ahí, el único camino que se abre para dar satisfacción a las exigencias legítimas del idealismo, sin caer, sin embargo, en sus errores, consiste en medir sin temor todo el peso del ser y de su universalidad, en reconocer la inanidad del acto y del pensamiento que no pueden dar cuenta de un acontecimiento que en el propio cumplimiento de la existencia quiebra esa existencia, que es la necesidad de evasión. Acto y pensamiento que no deben, en consecuencia, enmascararnos la originalidad de la evasión.
y concluye, son las tres últimas líneas del texto, que definen un programa cuyo despliegue llevaría 50 años o más, ¿no? Porque, bueno, hay el paréntesis del periodo de la guerra, y dice, se trata de salir del ser por un nuevo camino con el riesgo de invertir ciertas nociones que, para el sentido común y la sabiduría de las naciones, parecen las más evidentes. Eh, Hice una cierta observación crítica, ¿no?, a de la evasión como, digamos, como texto fundacional de la propuesta levinasiana, al decir que echaba en falta la heterología, ¿no?, la presencia del otro. Realmente esa frase final yo creo que condensa a la perfección, la voy a repetir una vez más, el sentido global de la empresa o del proyecto maduro de Levinas. Se trata de salir del ser por una nueva vía o camino, corriendo el riesgo de invertir ciertas nociones que, para el sentido común y la sabiduría de las naciones, parecen las más evidentes. Bueno, me parece una forma, eh, digamos que épatante, por utilizar un adjetivo francés, de concluir la presentación cuando transcurrió una hora, así que creo que me atuve al límite cronológico. Muchas gracias por la atención. No, muchísimas gracias. De verdad que una presentación estupenda. Y bueno, va a dar mucho, va a dar mucho que decir y que discutir, seguramente, ¿no? Y bueno, ya tenemos, sí, claro, tenemos, empezamos con Beto. Por favor, sean muy concretos porque hay muchas intervenciones. Seguimos con Paco, estaba Elizabeth y Enrique Parra, ¿no? Buena tarde a todos, todas. Un abrazo por acá al grupo. Felicitar y reconocer en demasía eh, las intervenciones del doctor su casa, porque esa orientación crítica que es complicadísima me parece complicadísima de llegar, ¿no? Bueno, con la experiencia que tiene. ¿No? Y bueno, de mi parte un, un entero reconocimiento ahí, ¿no? Y un agradecimiento también. Mi pregunta concreta en dos partes, igual se mencionó, lo pude haber perdido por ahí en la intervención, pero eh, en el tenor de la evasión, Levinas estaría entendiendo al ser como algo que se impone, como algo impuesto, como una imposición al, al sujeto en este caso, que no puede desprenderse. Bueno, sí, o sea, el sentido de elevación de escape nos indica que esa es la idea, salir de el ser, pero este ser, ¿sí? De alguna manera es primigenio, forma parte de la estructura misma del sujeto, es decir, al salir del ser, se sale del sujeto mismo, ¿no? Ahí, esa sería mi pregunta en el contexto de la evasión. Y la segunda, este, corresponde solamente al sentido en el que el ser se manifiesta aquí, ¿sí? Como lo total, o sea, no como carencia al sujeto, sino como lo entero, lo completo, en este sentido, ¿no? Entonces, ya se mencionó ahí, ya rumbo al final, cuál es la actitud frente a esta noción, la actitud individual del sujeto, ¿sí? Es decir, en el sentido en el que se decía que está ausente el otro, etcétera. Pero ¿cuál sería? Igual lo perdí, insisto, pero ¿cuál sería la actitud del sujeto que lo mantiene amarrado al ser, ¿sí? Ahora sí, para evitar la evasión en este sentido, ¿no? No permea, o permea un miedo a perderlo completo de cierta manera, o es una posición justamente de autoridad que tiene el ser en tanto lo completo, ¿sí? En lo que no hay falta,
lo que lo sujeta propiamente al yo como sujeto, ¿no? Al ser. Esas serían mis dos ahí como cuestiones que quería preguntar nada más. Gracias. ¿Contesto, Ramsés, o espero a que se formulen más? Como tú quieras, ¿cómo se te hace más cómodo? A ver, por la, digamos, densidad e interés de las dos cuestiones que planteó José Alberto, yo casi sería partidario de entrar en materia ya, si no hay Adelante. inconveniente. No, 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 Ah, no. voy entonces con la primera. Yo creo que supiste, José Alberto, apreciar muy bien, digamos, el elemento central del planteamiento levinasiano. Hablaste de si el ser era algo impuesto al sujeto y si, por lo tanto, la evasión tendría el carácter de un desprenderse, ¿no? de, esa, de esa imposición. No lo explicité, pero Levinas utiliza el participio rivé, del verbo river, que quiere decir algo así como estar pegado o adherido de algo de lo que, digamos, resulta extremadamente difícil separarse, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con el punto al que llevaste la primera de las cuestiones, que es, bueno, pero realmente entonces lo que está planteando Levinas no es abandonar una situación, esta o aquella, insatisfactoria y que el sujeto intentaría sortear, sino es posible salir del sujeto. El yo puede abandonar la subjetividad. Y yo creo que ahí la respuesta requiere matización conceptual, porque en cierto sentido sí y en cierto sentido no. La caracterización de Levinas, no digo en de la evasión, ahora pienso en el conjunto del planteamiento levinasiano. La caracterización de la subjetividad en Levinas como egoísmo hace que el salto, utilizo una categoría kierkegaardiana, ¿no? Pero para indicar el momento de discontinuidad o ruptura. Eh, el sujeto, el yo, que responde a la demanda proveniente del rostro, abandona su egoísmo. Ya no existe, ya no es un ser para sí, sino, como dice Levinas, para el otro. Eso supone el abandono de la subjetividad, del ser sujeto. Yo sinceramente creo que no. Yo creo que lo que abre Levinas es otra escena de la subjetividad, pero que a la vez tiene como requisito imprescindible la constitución del yo separado egoísta. Por eso cuando en algunos momentos digamos, se categoriza o se clasifica a Levinas como pensador contrario a la subjetividad, yo creo que es un grave error. Él es un humanista del otro hombre, lo cual quiere decir que hay una reconsideración de la naturaleza del sujeto, pero nunca un abandono de la subjetividad. De hecho, yo creo que en el fondo la visión de Levinas es que hay tres niveles. El primero, que es objeto de denostación absoluta, es el del ser impersonal. Eso que los escritos de posguerra llamarán hay y que totalidad infinito llamará el elemento, ¿no? Ese es el primer nivel. El nivel intermedio es el de la aparición del yo, sea vía hipóstasis, como ocurre en de la existencia al existente y el tiempo y el otro, sea vía jouissance, ¿no? Gozo en totalidad e infinito. Y para Levinas ese es un paso adelante. Pero como esa subjetividad se define egoístamente, todavía es necesario un tercer nivel, que es el de la ética como filosofía primera. Entonces, salir del sujeto, sí, sí reducimos la idea de sujeto, la noción de sujeto, a un sujeto egoísta. El paso al desinterés supone, evidentemente, la cancelación o anulación de un interés egoísta. Pero no si lo que quiere decir es paso a algo impersonal que anulase el sujeto. Esa podría ser quizá una tentación heideggeriana, pero, o de Bataille, al que antes hice referencia, pero desde luego no levinasiana. Voy a lo segundo. Si el ser es vivido como plenitud, el aferrarse, creo que utilizaste la palabra amarrarse, al ser, ¿a qué se debe?
yo creo que la respuesta de Levinas es que el, el ser sujeto de forma natural e inmediata es la búsqueda de la satisfacción y por lo tanto el egoísmo. Y eso es lo que retiene al sujeto en la, digamos, definición ontológica de su naturaleza. Y por lo tanto, si es posible la evasión, por utilizar la categoría de 1935, tiene que ser por una quiebra del egoísmo, ¿no? Eh, quitarse el mendrugo de pan de la propia boca para ofrecerlo al otro, ¿no? La idea de diaconía, del para el otro, todo en Levinas gira en torno a la idea de que es posible romper la prisión egoísta, interesada del yo. Pero yo creo que al mismo tiempo habría que no perder de vista que ese yo egoísta, separado, interesado, supone ya una victoria sobre lo que es realmente el mal, que es el ser impersonal. No sé si eh, logré, José Alberto, responder a tus cuestiones. Sí, sí, completamente. Me quedó las dos preguntas, las pude yo mismo comprender lo que estaba tratando de preguntar cuando hizo hincapié en esto de el sujeto amarrado, ¿no? Porque el carácter de esa imposición esa relación de como amarre, como amalgama, ¿no? Entre sujeto y ser, explicada en este sentido del deseo, de la necesidad, etcétera, etcétera, ¿no? En esta cuestión de la satisfacción, perdón, es lo que me parece que asume el carácter de imposición, a final de cuentas. Este amarre, entendido fenomenológicamente como imposición, ¿sí? Es a mí lo que me da, lo que me esclareció, lo que quería yo preguntar también. Un poco ahí. Sí, infinitas gracias, doctor. Sí. Muchas gracias. Paco Parro, por favor. Hola, muchas gracias Ramsés y gracias Alberto por la excelente exposición como siempre, muy clara y nos deja todo muy sobre la mesa para poder plantear preguntas. Bueno, yo tengo muchas preguntas de la evasión, me produce muchas cuestiones. Una de ellas es, bueno, justamente tiene relación con lo de con esta otra modalidad de la finitud que consiste en no poder salir o no poder romper con lo completo, ¿no? Es una modalidad realmente sui generis, esta condición de que se plantean de la evasión, es decir, no se parte de una falta, sino que se parte de una necesidad de ruptura, y ahí es muy importante algo que está en el de la evasión, que es el deseo cuando se colma, realmente no es una relación por decirlo así, teleológica, sino que aparece el concepto de alivio, que es el de interrupción. En el alivio, cuando yo alivio la sed, cuando yo alivio el deseo sexual o el deseo de comida, realmente no estoy cumpliendo un deseo objetivo que cuadra exactamente con lo esperado, sino que se alivia una condición, pero que no va por los mismos derroteros. Es como una especie de eh, encuentro feliz, como dirá él en algún momento en Totalidad de Infinito. Y eso tiene mucha relación con ese carácter de finitud que intenta salir y que en cierto modo solamente se encuentra con la imposibilidad, un estar ribeteado al ser, que es muy importante, que esa incorporación de esa exterioridad que tú planteabas al comienzo, que Vladinas planteaba al comienzo, en el sentido clásico, como si el ser estuviera externo, pues se interiorizara y fuera precisamente el sujeto estuviera en cierto modo inundado de ser y que precisamente buscara de alguna forma, pues lo que va a buscar en de la existencia al existente, donde llega a decir, por ejemplo, que dormir es poder lograr un espacio, ¿no? En el espacio del insomnio. En ese sentido, me parece muy importante dos cuestiones. Aquí se plantea, tú dices el tema de lo ético, y ayer, por ejemplo, en una conferencia, por aquí hay una compañera que estuvo ahí también, en una presentación que tuve en la de Antioquia, me plantearon una pregunta que me pareció muy interesante y era, si Levinas
estaba en cierto modo vinculado al humanismo. Era como una pregunta crítica, por lo que yo entendí más o menos, si estaba necesariamente ligado al humanismo o si podía atender a una dimensión hospitalaria en el sentido derrideano, en el sentido como una especie de liberación de la ética, o en un sentido, bueno, no recuerdo el otro, me hablaron de una filósofa, pero no retuve el nombre, que hablaba algo así de un ecologismo. Y también incluso ahí podría incluir a Richir al hablar, por ejemplo, de un infinito del fenómeno. Es decir, hay como una perspectiva crítica de algún sector posmoderno y fenomenológico también de ver que Levinas está, digamos, ligado al humanismo de una ética. Y a mí me parece que libros como de la evasión, que serán muy importantes retomados posteriormente precisamente en De otro modo que ser, cuando otra vez el problema de la alteridad es interno, con el mismo, el otro en el mismo, en cierto modo, y la experiencia del ser es interior, en De otro modo que ser, me parece que abren y explotan esta idea cerrada de un humanismo, o de un Levinas que piensa solamente en términos humanistas y de un humanismo clásico, lo cual tampoco es un problema. Me parece que es esencial que el problema de la intersubjetividad y del problema de la injusticia y del mal aparezca constantemente. Bueno, me he ido muy lejos, pero la cuestión es que este libro plantea que no solamente es un problema de alteridad, sino que es un problema de existencia, de existencialidad y de existencialidad radical. Y Muy bien. en ese sentido, ya Eh, solamente planteo Paco, la... es que Sí. somos varios, Paco, y vamos Ah, a dar vale. una vuelta y ya si hay tiempo regresamos. Vale, ¿Sí? vale. Entonces planteo solamente la pregunta y ya termino, que es la cuestión que quería plantear, y es, bueno, ya se me ha ido, ya se me ha ido. Se me ha ido lo que te iba a preguntar, Alberto, y era, bueno, no sé qué piensas de lo que Damos acabo de decir y oportunidad a luego, otras personas, bueno, ¿te parece? sí, por supuesto, lo que tú digas. Enrique Parra, por favor. Muy bien, buenas tardes. Eh, muy primeramente agradecer la fantástica exposición, tan magnífica como la anterior, pero bueno, al punto. El último punto que decía acerca de una especie de programa de investigación a futuro para Levinas. Aquí, entonces, que quisiera preguntarle al profesor si esto tiene que ver más o menos con la crítica a la fenomenología que aún, digamos, conserva elementos ontológicos que son, digamos, el despliegue máximo de Heidegger, o en todo caso la expresión del nazismo de su tiempo. Y justo en el último punto, ¿no? Del ensayo, habla del tema del progreso. Y ahí el tema del progreso, a pesar de que esto te dé nociones de que puedas tú liberarte en el sentido de evadirte de la prisión, de la cárcel del ser, a pesar de estas experiencias de la pereza, la vergüenza, la náusea. Entonces, estas experiencias hacen ver de que el progreso te lleva o te estanca en la prisión que podríamos decir, ahí mismo dice, del ontologismo, estimado profesor. Esa pregunta. Muchas gracias. Continuamos con Hugo Martínez. Sí, muchas gracias. Bueno, seré muy breve y intentaré plantearla lo más clara posible, pero a ver si puedo. En este análisis de la evasión, en el que, bueno, es claro que es de corte fenomenológico y se analizan este tipo de experiencias como la náusea, el placer, la necesidad, y siempre se señala en estos análisis una necesidad de evasión como una forma de excedencia. Me parece que esto es marca en gran medida todo el quehacer fenomenológico de Levinas y principalmente su concepción de la subjetividad, en el sentido de que pareciera que al señalar que en cada una de estas experiencias y probablemente muchas otras
existe esta necesidad de evasión, lo que se puede colegir es que esta necesidad de evasión es una parte estructural de la subjetividad, ¿no? Y si aquí, por ejemplo, como bien comenta profesor, no hay una explicitación de que esta excedencia tiene algo que ver con la alteridad, en futuras obras sí se hará con claridad. Pero a mí me parece que se puede colegir esto, que es me parece a mí muy importante para el proyecto levinasiano, que la subjetividad no solo tiene que ver con una identidad, que es el correlato del sentido del ser, sino que se tiene que expandir y ese correlato y sentido del ser se apoya o tiene como base una forma de excedencia, que es siempre esta necesidad de evasión. Me parece que una de las cosas que señala Levinas es que la filosofía ontológica no ha sabido hacer justicia a esto, siempre ha sido ciega a esta excedencia o esta parte estructural de excedente que siempre ha estado ahí como suelo de la vida subjetiva. Entonces, mi pregunta es esta, espero plantearla bien. Es usted comentaba que el sentido de la palabra éxodo tiene que ver con con una salida de sí. Entonces, lo que yo me pregunto, bueno, una de las cosas que menciona Levinas en Delevación es que pareciera que se necesita una nueva toma de posición. Esto yo lo entiendo como una nueva forma de habitar el mundo, una nueva forma de concretar mis relaciones con los otros y con la alteridad. Parece señalar que la filosofía occidental y quizás sus praxis no tienen esta posición. Entonces, yo me pregunto si dentro de la praxis judaica, no sé si sea correcta la expresión, espero que sea respetuosa, me pregunto si dentro de la praxis judaica existen métodos, maneras, formas más en las que la relación con la alteridad, con esta forma de excedencia, sea una parte cotidiana del habitar el mundo. Me viene a la mente, por ejemplo, la exégesis bíblica, que está, según entiendo, anclada en una reinterpretación, en el sentido de que la letra del texto nunca dice la última palabra, sino que siempre invita a una nueva interpretación que quizás será contextual, que quizás se necesitará de nuevos recursos en cada época, en cada contexto. Pero eso a mí me refiere a una forma de habitar esta excedencia. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. ¿Cuál es el rol de esta praxis judía, de esta cosmovisión judía, dentro de esta, digamos, manera de hacer cotidiano la relación con la excedencia de la alteridad? Esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Sí, profesor Sucasas, por favor. Pues empiezo entonces con Francisco, que hizo, antes de recuperar la pregunta de ese olvido circunstancial que tuvo, unas Ahí consideraciones. la puse en el chat, Sí, por sí, cierto. lo estoy mirando en el chat. Pero decía que en la intervención oral que tuviste previamente había algunas consideraciones que, bueno, me parecía interesante entrar algo en ellas. Coincido plenamente contigo en esa idea de lo paradójico que resulta que el sentimiento de insuficiencia, de finitud, provenga de la experiencia de la plenitud, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que toda la construcción metafísica o ético-metafísica de Levinas está sentada en esa paradoja, ¿no? De que es justamente la plenitud, la completud, lo definitivo, lo que despierta el sentimiento de una finitud a superar o trascender. Bueno, simplemente en fin, que me quito el sombrero ante la observación. Creo que es así, que una parte del atractivo, no solo conceptual, sino yo diría que también literario, de Levinas, está asociado a, digamos, dos recursos retóricos muy insistentes en él. Uno es el de la paradoja, y el otro es el de la hipérbole. Es decir, llevar el concepto, es un poco lo de ¿cómo se llamaba? La vía eminenter, ¿no? En la teología escolástica, ¿no? De Dios o afirmas lo que es positivo de las criaturas, vía afirmativa, o lo niegas, vía negativa, o
coges los atributos de la vía afirmativa y los llevas a una expresión de infinitud. Bueno, yo creo que esa lógica de la eminencia funciona en Levinas, ¿no? Cuando alguien dice que de la muerte del otro, aunque yo no haya tenido intervención alguna para que el otro se muera, yo soy responsable, a ver, yo creo que ahí debe calificarse de hiperbólico ese pensamiento. Que un pensamiento sea hiperbólico, que por cierto, la hipérbole la han reivindicado pensadores contemporáneos como Adorno, por ejemplo, Gunther Anders, ¿no? Que ante lo excesivo del mal del mundo, pues hay que dar una respuesta hiperbólica, pero que en todo caso tiene una dimensión, a mi entender, excesiva, ¿no? Bueno, no prosigo por ese lado. Con lo del humanismo, yo te respondería con el título del libro del 73, creo que es, ¿no? Humanismo del otro hombre. ¿Eso es ser humanista o antihumanista? Bueno, pues la ambivalencia de la reconfiguración levinasiana de la subjetividad podría abonar a ambas lecturas, pero yo si tengo que elegir una me inclino porque Levinas era un humanista. Lo que pasa es que hace una propuesta de reforma al humanismo tradicional, que es el de un sujeto soberano, autónomo, que lo esencial en Levinas es que es un filósofo de la revelación y que por lo tanto lo que nos permite trascender el escenario ontológico tiene que venir de fuera. Ahí no puede haber autodidactismo. Y en ese sentido me parece que es la, digamos, debilidad mayor, discursiva me refiero, de la evasión. Que, eh, la necesidad de evasión nace en la inmanencia de la subjetividad, no en el reclamo proveniente de algo exterior, como será el rostro en totalidad e infinito. Y voy ya a lo de la pregunta. A ver, yo reconozco que tengo mis reservas a la hora de transferir categorías sociológicas, políticas, histórico-culturales al plano ontológico, ¿no? En ese sentido, cuando se habla, por ejemplo, del pensamiento burgués, yo entiendo lo que se pretende decir ahí, pero no me siento cómodo con esa operación, porque me parece que fácilmente deriva hacia cierto reduccionismo, ¿no? Entonces, Kant, ¿qué vas a pensar de él? Era un middle class, ¿no? Un burgués, un funcionario. Bueno, yo creo que lo que hay es que discutir la validez o los límites del imperativo categórico, quizá no tanto, y en ese sentido, a ver, el mismo depredador, egoísta, que ve en el mundo, digamos, el combustible que le permite mantenerse, pues claro que se puede caracterizar eso, digamos, la civilización moderna europea, tecnocrática, burguesa, como capitalista, como queramos caracterizarla, y que hay una crítica ahí, me parece evidente que es así. Que pudiera llevar, como te preguntaron en Antioquia, hacia posturas, por ejemplo, ecologistas, yo creo que en Levinas no, porque a Levinas eso le huele demasiado a paganismo. Entonces, incluso él, hay una, frente a Heidegger y otros como Jonas, como Hannah Arendt, como Gunther Anders, de los discípulos de Heidegger, que convierten el tema de la técnica como carácter de época, ¿no? En central de su pensamiento, y en eso, a pesar del distanciamiento, siguen siendo fieles a Heidegger. Levinas explícitamente dice que no, que la tecnología en sí mismo no es algo malo, que podemos hacer un uso perverso en fin, de la batidora o del cuchillo, pero que la batidora y el cuchillo forman parte de la constitución y el mantenimiento de la subjetividad. O sea que yo creo que ahí arrimar la heterología de Levinas a lecturas ecologistas no sería fiel, a mi entender, a la inspiración primordial de Levinas. Yo creo que él ahí vería un cierto retorno al paganismo, ¿no? Con independencia de que cierto retorno al paganismo pueda ser legítimo. Esa es otra historia, ¿no? Y que nuestra necesidad, comentábamos al principio, por los terribles y devastadores incendios que están teniendo lugar en, bueno, en España, en Europa, en el mundo en general,
nuestro contrato con la naturaleza, contrato muy desigual y disimétrico, probablemente tengamos que replantearlo. Y en esa medida quizá un cierto paganismo pueda resultar saludable, ¿no?, para redefinir el futuro de la especie. Pero no creo que fuera uno de sus principales inspiradores, Levinas. Voy a lo de Enrique. Eh, Hay una crítica levinasiana a la tradición fenomenológica por su, digamos, ontologismo de fondo. Yo creo que sí. Eh, eh, a ver, Levinas, digamos, tras acabar su licenciatura, se abre a la problemática de la filosofía contemporánea durante la estancia alemana, de la mano de Husserl, pero, como él dice, fui a encontrarme con Husserl y por el camino me encontré con Heidegger, ¿no? Y en Teoría de la Intuición, el texto que también glosó Rancés en la primera sesión de esta sección del grupo, él muestra una adhesión, pero no exenta de crítica a Husserl. Y cuando critica a Husserl, está claro que lo critica desde Heidegger, ¿no? Entonces, entiendo que sí, que la respuesta sería que en Levinas hay una relación ambivalente con la fenomenología. Yo mismo empecé diciendo, eh, ¿cómo podría caracterizarse en términos generales de la evasión? Pues digo, pues es una síntesis o mezcla de análisis fenomenológicos y crítica cultural o diagnóstico epocal. Bueno, Levinas hace fenomenología, pero la hace al mismo tiempo cuestionando ciertos supuestos o cierta axiomática de la tradición fenomenológica. No acabé de entender del todo, Enrique, cuando introdujiste la categoría de progreso, tuve la impresión de que no te referías tanto al progreso como hecho histórico, digamos, el avance de la humanidad, ¿no?, a lo largo del devenir de los siglos, como a un progreso más bien de carácter personal, ¿no? La mejora de las condiciones o las situaciones o la consecución de las aspiraciones de un sujeto concreto. En todo caso, yo diría, en Levinas, si lo entendemos en el primer sentido, en el colectivo, obviamente la fe en el progreso se ha desmoronado, ¿no? El de lo que está hablando es de la brutalidad del ser, de la expansión de la barbarie, y eso creo que nos sigue interpelando a nosotros, aunque venimos, en fin, después, ¿no?, de lo peor ya ocurrió, queda atrás, pero sigue ocurriendo y no podemos mirar hacia el otro lado, entonces es difícil el progreso. Y en cuanto a, digamos, al progreso en el sentido de la mejora personal, creo que eso nos devolvería a un paradigma egocéntrico, sino egoísta. Y si quieres, en tercer lugar, diría que de alguna manera le da la respuesta en el propio texto de la evasión, Levinas, cuando critica lo de Bersón, ¿no? Porque en el fondo la idea bersoniana del elan vital, del impulso vital, como una transformación hacia mejor, también en la historia cultural de la especie. Pienso en la última de sus grandes obras, ¿no? ¿Cómo se llama? Las dos fuentes de la moral y de la religión. Él, a través del análisis del misticismo, está justamente planteando la posibilidad de un salto cualitativo que provendría del contagio mayoritario, pero a partir de la experiencia de los místicos, que para él son, digamos, los llamados a transformar para mejor lo humano. Pues bueno, Levinas mantenía sus dudas porque le parecía que eso no era salir del ser, sino simplemente renovarlo o mejorarlo. Y en relación a lo que planteó Hugo, el tema de la alteridad, a ver, a mí me sigue pareciendo, leí, vamos, años atrás, por lo menos un par de veces de la evasión y volví a leerlo y releerlo para la intervención de hoy, o sea que lo leí dos veces de nuevo. Yo no encuentro la presencia de la alteridad ahí, sinceramente, y es algo tan medular del planteamiento
levinasiano, que me parece que todo intento de decir que, aunque condensado, el pensamiento maduro de Levinas ya está de la evasión, requiere por lo menos esa matización, ¿no? Falta un ingrediente esencial. Y respecto a lo del judaísmo, es toda una pregunta la que planteas. A ver, a un nivel inmediato, yo diría que, por ejemplo, en el judaísmo, pero no solo en el judaísmo, digamos, en todo el mundo semita y en muchas otras culturas, el imperativo, la ética de la hospitalidad está muy presente, ¿no? Y yo creo que acercándome un poco a lo que planteas, diría dos cosas sobre la tradición judía. Una, que es intensamente ambivalente, en el sentido de que en la tradición judía hay un acentuadísimo localismo, eh, particularismo, el del pueblo elegido, nosotros y no los demás, no esas naciones a las que hace referencia el párrafo final de la evasión, pero desde la profecía clásica también hay la apertura a un universalismo. Y yo creo que la tensión interna de la conciencia judía o del espíritu judío pasa justamente por esa bipolaridad, ¿no? Y a ver, me interesó mucho. Mi primer libro del año 2001 se llamaba El rostro y el texto, la unidad de ética y hermenéutica. Y ahí intentaba explorar que había una estructura común a dos experiencias en principio muy distintas, ¿no? Que son la experiencia ética de la relación con el otro, con el prójimo, y la experiencia hermenéutica de la lectura del libro. Y me inspiraba para lo ético en Levinas y para lo hermenéutico en el mundo fascinante mundo de digamos, el Talmud, la exégesis bíblica, el fascinante mundo de de la hermenéutica rabínica. Y yo creo que de ahí también bebe esencialmente Levinas. Hay que pensar simplemente que una parte muy relevante del corpus son las lecturas talmúdicas, ¿no? Y eso es como él dice, es una prolongación de la lógica del comentario, ¿no? Que está permanentemente, digamos, presente en la tradición rabínica. Entonces yo creo que, por un lado, la ética de la hospitalidad, la verdad es que la política del Estado de Israel en la actualidad es obvio que está bastante alejada de esa tradición, que probablemente la traiciona de una forma extremadamente culpable, pero eso no quiere decir que eso no esté presente en una tradición ético-religiosa o espiritual como es la judía. Y la segunda observación sería la importancia, yo creo que central en Levinas, de la hermenéutica, de la relación con el libro, especialmente con el libro con mayúscula, ¿no? En algún momento Levinas dice Platón y la Biblia, eso es Europa, ¿no? Eh, es una de las fuentes básicas de nuestra humanidad y por lo tanto la lectura e interpretación de textos escritos es algo esencial. Me levanto un segundo para encender la luz porque aquí se está poniendo el sol. Ya. Bueno, y hasta ahí llegarían mis respuestas. Muy bien. Bueno, ya se ha pasado como por el primer círculo, ¿no? El primer grupo de preguntas. Ahora, si alguien más quisiera intervenir, pues sería el momento, o ampliar también alguna cuestión que ya se haya preguntado. A mí me gustaría volver a preguntar acerca de algo, creo que fue Hugo quien hizo ese análisis, y porque en realidad a mí es una cuestión que cuando he leído de elevación me ha parecido como parte, digamos, como de un desarrollo que está justamente, como bien has resumido, en la última línea, ¿no? Acerca de la cuestión de, sí,
Se trata de salir del ser, poniendo en riesgo de invertir las nociones fundamentales, ¿no? Y mi pregunta sería, haciendo un análisis del análisis fenomenológico de Levinas, del placer, la vergüenza, la náusea y la evasión, porque parecería que se dan, si no en ese orden, una nos abre a la profundización en otra, ¿no? Y en la náusea se descubre algo que no descubre la vergüenza, y es una materialización de la trascendencia, porque lleva al vómito, dice Levinas, ¿no? Dice, al rechazo hacia afuera de algo que no, que de alguna manera hace tanto daño, no en el sentido de que la comida me haya hecho mal, sino lo que puede dar náusea como el mal o esta brutalidad de la que hablaba, ¿no? Y no es que vaya, o vaya de atrás de adelante hacia atrás, pero la vergüenza descubre un cuerpo despojado de poder, porque no encuentro a mi cuerpo, digamos, completamente hecho, como señalaba Paco hace un momento, ¿no? Sino más bien lo encuentro vulnerable. Encuentro como una especie de descubrimiento de que estoy expuesto ante otros ojos y que estoy expuesto como yo realmente soy antes de poder, digamos, como poner en él bueno, todo esto que se maneja hoy como la belleza exterior o superficial, etcétera. Y en el placer encuentro el carácter pérfido de los elementos. Por lo tanto, no los domino, si los necesito y los necesitaré mañana, ¿no? Esos elementos que me alimentan, pues de alguna manera me están dando algo de tiempo para poder hacer mañana mi quehacer, ¿no? Entonces pienso, la alteridad no está, es verdad, y el punto que has tocado me parece fascinante, pero ¿y si es una preparación para su llegada como rostro? Porque se está quitando el poder o el poderío de la subjetividad que Paco llamaba burguesa. Levinas maneja el término burgués en de la evasión, y en algunos momentos me parece que se acerca muchísimo al sujeto metafísico nacido de la Constitución y del poder que implica para Levinas la Constitución. Sí, y más tarde, pues evidentemente después de pasar del placer a la vergüenza, de la vergüenza a la náusea, la expresión, la evasión, hace su aparición como el movimiento hacia afuera. Pero es que lo has visto perfecto, ¿no? O sea, no salimos, o sea, no hay desde fuera. O sea, sí, pero ¿y si no estamos preparados para ver la pobreza en el rostro, para ver la necesidad de quien duerme en la calle, para ver si no estamos preparados, desde dónde tendríamos que prepararnos, ¿no? Esa sería como mi pregunta, bueno, mi comentario, ¿no? Creo que estás muteado. Ahora sí. Decía que a lo mejor cometí cierta injusticia al valorar el texto de la evasión, insistiendo en lo que faltaba para que eso fuera Levinas al 100%. Vamos a intentar matizarlo. Tú utilizaste hacia el final la expresión, la palabra preparación. Yo ahí te daría la razón. La evasión es una preparación de la heterología, pero falta algo fundamental, y es que eh, la idea de la alteridad o de la heterología es que la verdad viene de fuera. Si se quiere, en un sentido no estrictamente religioso o teológico, Levinas es un filósofo de la revelación. Y en ese sentido, todo socratismo, todo autodidactismo son inconsistentes. Pero ciertamente el malestar que en forma de necesidad de evasión lleva a plantear la ruptura del contrato que el yo mantiene consigo mismo, yo entiendo que perfectamente puede ser considerado una preparación, ¿no?, de lo que estaba por venir, pero digamos, el Juan el Bautista de la evasión todavía no fue capaz de explicitar todo el contenido cristológico
del Levinas de después de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que va a ser difícil salir de esa ambivalencia entre lo que ya asoma, pero también lo que todavía no está. Y después, en cuanto a las tres experiencias, objeto de análisis fenomenológico, a ver, me resultó muy sugerente que, claro, en la náusea no es más que el prólogo del vómito, ¿no? Y el vómito es la inversión de la nutrición o del alimento, porque en el, en el alimento, en castellano, es fácil jugar con las palabras, no en francés, ¿no? Porque Levinas dice que el elemento es el alimento, ¿no? Que el element c'est la nourriture. Bueno, pero el elemento es alimento y el sujeto se fortalece interiorizando algo exterior, lo elemental. En la náusea, el sujeto de alguna manera se desprende de sí mismo, no tanto en la náusea como en el vómito que la náusea anuncia. Bueno, me pareció que ahí había digamos, un elemento que no está del todo explicitado en De la evasión, pero interesante, ¿no? Si la ética como filosofía primera implica cierta inversión de la subjetividad, bueno, y la subjetividad es apropiación del elemento en el gozo, pues entonces la náusea adquiere una significación metafísica. Y en lo de la vergüenza, eso también me llegó mucho, lo del cuerpo vulnerable. Fíjate, quizá la expresión más definitiva de Merleau-Ponty sobre el papel de la corporeidad en la experiencia, ¿no? Sea la idea del cuerpo propio, ¿no? Que no es el cuerpo objetivable, digamos, el cuerpo del médico, ¿no? Quiero decir, cómo el médico mira el cuerpo del otro, sino la experiencia del cuerpo como algo con lo que, sin identificarme plenamente, tampoco es una mera propiedad, una posesión de la que me pueda desprender. El sentimiento de vergüenza asociado a la desnudez, eh, algo menos de 10 años después, daría lugar quizá la experiencia más radical de la historia del siglo XX, que es la del cuerpo del deportado, gaseado y cremado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí asoma, bueno, en un ensayo que escribí hace veintitantos años, que se llamó Anatomía del Lager, yo hablaba de la paradoja de la impropiedad del propio cuerpo. O sea, lo que ocurre en un lager, en un campo de concentración, no en un campo de prisioneros como el que vivió Levinas, que la experiencia tuvo que ser terrible, pero comparativamente, en todo caso, no estaba destinado al exterminio y fue el uniforme francés el que lo preservó de ello. En el lager se vive la experiencia de la vergüenza, asociada además materialmente a la desnudez, ¿no? Que es tan frecuente, ¿no? Y no solo la desnudez, digamos, del cuerpo femenino, objeto de la mirada de los victimarios, sino también la desnudez de rapar totalmente el cabello de una mujer que hoy en día quizá no tendría una dimensión tan trágica, pero bueno, yo recuerdo, no sé si en Latinoamérica tenéis esa experiencia, pero en Europa, pasó en Francia en la liberación, pasó en España en la represión de la posguerra, de la guerra civil, las mujeres denostadas por la comunidad por complicidad con los malos, entre comillas, en el caso de Francia serían las que se entendieron con los ocupantes alemanes, y en el caso de España las mujeres pro-republicanas. Le rapaban totalmente el pelo, ¿no? Y las exhibían, ¿no? Por las calles de las ciudades o pueblos, y ahí está el sentimiento de la vergüenza, ya no solo en la desnudez del cuerpo, sino en la eliminación del pelo, cosa que hacían en la antesala de la cámara de gas en Treblinka, en Auschwitz, porque había un aprovechamiento industrial del cabello. Leo un momento Sí, ahí está Paco. lo que dice Francisco, hay algo muy importante. Sí, es verdad, pero Francisco, yo diría, fíjate que cuando habla al principio de la evasión
de que los ataques de la tradición occidental al ser, en el fondo atacaban a un no yo que es obstáculo para el sujeto, decía, ¿dónde se manifiesta eso? En el romanticismo, lo digo por la referencia a Byron, ¿no? En el Pero, romanticismo y en la mentalidad burguesa, ¿no? Digo, para relativizar un poco. sí, no, eh, no, totalmente, totalmente. Pero a mí sí me llamó la atención porque tuve la sensación muy extraña que cuando leí lo que decía de, bueno, definía el burgués, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices de reducir un concepto económico general a una categoría ontológica es demasiado peligroso. Y a un nivel ya de una vista más amplia, es muy interesante como en Totalidad Infinito, esto ya lo habíamos visto en las lecturas pasadas, la experiencia de desarraigo ontológico en cierto modo se reconvierte en gozo y en experiencia del elemento más que en la desesperación de tener que salir del ser. Hay una reconversión muy interesante que a mí siempre me ha llamado la atención. Sí, lo que pasa es que, a ver, tal y como lo veo yo, el papel del gozo en totalidad infinito es, como el de la hipóstasis, de la existencia al existente, la constitución del yo, ¿no? De la subjetividad, que respecto a lo que le precede, que sería el ser impersonal, digamos, es un avance, pero respecto a lo que le seguirá, que es la escena ética, es algo insuficiente, ¿no? Entonces, pero yo creo que Levinas nunca deja de preferir el existir personal de un Mm. yo a la existencia impersonal del elemento del hay. Y como decía Ramsés, justamente el proceso de subjetivación, tal y como lo plantea Totalidad Infinito, es que interiorizas algo que previamente es exterior, te lo apropias, lo Mm. metabolizas, literal. Alimentarse en el fondo es convertir la materia ajena en materia propia, en parte del propio cuerpo. Y de ahí, a ver, lo dramático, por un lado, pero muy expresivo, de ver en la náusea, como sugería Ramsés, la inversión del proceso de alimentación, ¿no? No de Yo creo fuera que adentro, sino de dentro afuera. eso es porque hay como ciertos matices en Levinas con respecto a si, ¿qué nos garantiza que la angustia pueda suceder únicamente en la psique y que no haga absolutamente nada en el mundo? Que no haya nacido de nada. O sea, nada que realmente cause náusea, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando pasamos, ya más, me estoy adelantando mucho, me disculpo, de verdad. Cuando pasamos de la lógica del rehén a la lógica del trauma, decimos, bueno, Levinas está dando realmente un golpe durísimo a la tradición de la angustia. Ahí Ujú. encontramos a Sartre, bueno, evidentemente a Heidegger, y bueno, porque dice, claro, Kierkegaard. muchos de nuestros miedos pueden tener, no pueden tener, quizás no tengan ni sustento. Muchos de nuestros horrores quizás sean interpretaciones de sentido. Eso es nihilismo, eso es, pero qué, claro, ¿qué nos va a dar realmente la, 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 la base sobre la cual podemos realmente conservar la diferencia entre el mal y el bien? Ujú. O sea, porque eso no se puede poner en juego. Eso ya no está en juego, eso ya no se juega ahí. Dice, esto ya no es un juego, dice Levinas. Esto es una religión para adultos. Esto no se trata de, de jugar, ¿no? Dice, claro, ¿cómo realmente podemos llevar a una filosofía que pueda despertar al horror del mundo y realmente tratar de tener una responsabilidad a esa altura? ¿No? Porque yo creo que desde el principio es eso, ¿no? O sea, estamos jugando hermenéuticamente con el mal, ¿no? Con ciertas cosas que no hemos pasado y que podría traer más mal. Ya. Ahí quizá se me ocurre que en contraste con cierto cristianismo, a ver, las generalizaciones se dice que son odiosas y a veces lo son. Por eso digo prudentemente, cierto cristianismo, en contraste con los judíos, con la tradición judía, yo creo que en el judío hay una percepción constante de que el mundo está mal hecho.
a pesar de que, en fin, la creación por parte de un Dios bueno y que mostraba su satisfacción día a día de todos los 6 días de la creación en el Génesis, el mundo está mal hecho y es responsabilidad humana su reparación o mejora. Quizá en la tradición cristiana es más proclive a un optimismo ontológico que puede llevar o bien a cómo sea el mundo, poco importa, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, entonces un cierto indiferentismo, quietismo político a la espera de la redención en el más allá, eh, y por lo tanto una complicidad de facto, ¿no? Con los poderes establecidos, porque si no intervienes, el que calla otorga, ¿no? A ver, a lo mejor eso caricaturiza un poco, pero digo que es un riesgo, una amenaza, yo creo que inherente. En cambio, creo que en el judaísmo no. En el judaísmo hay digo, en la tradición espiritual del judaísmo, pues, en fin, hay épocas históricas diferentes y ya no digamos comunidades distintas o individualidades y personas distintas. Pero yo creo que siempre la acompaña el gran argumento, digamos, contra la mesianicidad de Jesús en la tradición judía era, si hubiera sido el Mesías, el mundo tendría que haber cambiado y los romanos nos siguen fastidiando, los ricos se siguen aprovechando de los pobres, la miseria, el hambre, el mal, siguen estando en el mundo, luego no era el Mesías. Porque si fuera el Mesías, la llegada de los tiempos mesiánicos desembocarán en que el lobo yazca con el cordero y que las espadas se transformen en arados, ¿no? Que creo que era la expectativa que tenía la comunidad cristiana primitiva con la idea de la segunda venida. Pero claro, como se dilataba tanto, como se hacía esperar tanto, se proyectó en un horizonte escatológico metafísico. Pero al principio yo creo que eh, la comunidad cristiana primitiva la atribuía a Jesús de Nazaret la condición mesiánica porque iba a cambiar el mundo. Resucitó, volverá, pero volverá inminente, no una espera, digamos, dilatadísima en el tiempo. Y en eso era judío. Lo que pasa que, bueno, la historia del cristianismo en parte es la historia de la preservación de una inspiración que proviene del judaísmo y en parte es voy a intentar ser lo más neutral posible, su transformación o metamorfosis por el matrimonio con el imperio. Inicialmente el Imperio Romano y después todos los poderes que en el mundo han sido. Lo cual no quiero decir que todo es que el cristianismo es malo y el judaísmo es bueno. No, no es eso. Seguro que hay mezcla de ambas cosas en todas las tradiciones religiosas y laicas de la humanidad. Pero bueno, hay aspectos en que una tradición es más vulnerable que otras, ¿no? Y yo creo que el cristianismo, la renuncia a que el bien, la salvación, sea algo intramundano, que no digo que lo sea siempre, pero en buena medida lo ha sido, ¿no? Ha sido crecientemente una esperanza escatológica no mundana, eh, bueno, no ha contribuido, digamos, a la mejora del mundo. Se sigue proclamando de una forma sublime la fraternidad, la igualdad, la igual dignidad de los seres humanos, pero aceptando, no sé, el feudalismo, los procesos de expropiación del capitalismo, el imperialismo. Bueno, el cristianismo ha sabido coexistir y no vencer, que no digo que fuera tarea fácil, ¿no? Bueno, en fin. Eso. Bueno, tenemos una pregunta de Hugo. Sí, no era tanto pregunta, es como para recuperar un poco lo que comentaba el profesor Ramsés sobre la pregunta que hacía retomando mi comentario sobre, no sé si sea del todo pertinente, pero si entiendo bien la resumo como ¿qué nos prepara para entrar en una relación con la alteridad? Que era un poco el espíritu de mi comentario, de mi primer comentario sobre de qué manera en un mundo con tantas violencias podemos concretizar una relación ética con la alteridad, ¿no? Entonces, bueno, ya saliendo de la evasión, que sí estoy de acuerdo en que no,
se analiza a detalle el rol de la alteridad, pero como que solo se le esboza, señalando que hay una necesidad de evasión. Pero ya retomando la filosofía levinasiana posterior y madura, eh, la posible respuesta que yo encuentro tiene que ver con una disolución del sujeto. Creo que parte de esa manera en la que se concretaría eh, la relación con la alteridad en lo concreto del mundo tiene que ver con un deposicionamiento, es decir, con una reconfiguración de la identidad que haga a un lado todas esas violencias que están ancladas en el sentido del ser. Y en ese sentido, al hacerlas a un lado, se abre esta experiencia o esta posibilidad de excedencia. Pero creo que por eso tiene que ver en parte con eh, creo que eso en parte da la razón por la cual Levinas utilizó el método fenomenológico, porque un deposicionamiento de la subjetividad tiene que ver con el análisis de las estructuras subjetivas que constituyen una identidad en tanto tal. Entonces su comprensión abriría la posibilidad de formas de excedencia, ¿no? Como en este caso con la alteridad. Y aprovechando una pregunta rapidísima para el profesor Sucasas. Eh, Cuando usted habla que Levinas, bueno, cuando usted comenta que Levinas es un filósofo de la revelación, eh, tenemos que entender esto como eh, una postura, digamos, como de inclinación totalmente confesional. Es decir, sabemos que Levinas es un filósofo judío. eh, es decir, él tiene un lado confesional, pero cuando afirmamos algo así, o cuando usted afirma algo así, debemos entender que en la filosofía levinasiana pesa más el lado religioso judío que el filosófico o fenomenológico. Y bueno, esa sería mi pregunta. Bueno, mis comentarios. Voy al último porque me parece muy interesante. A ver, yo diría que la afirmación que hice de que Levinas era un filósofo de la revelación es susceptible de dos lecturas. Una lectura, digamos, menos exigente sería, ¿qué quiere decir ser un filósofo de la revelación? Quiere decir que el yo solitario, el cogito aislado, es insuficiente para acceder a la verdad y que la verdad proviene de fuera, ¿no? No en contra de la mayéutica socrática, ¿no? No, la verdad ya la tienes dentro. Lo que pasa es que el diálogo hace que aflore a la superficie del discurso, que se haga consciente, ¿no? Y por lo tanto se trascienda la ignorancia. Ese puede ser un primer sentido. Yo creo que eso es difícilmente discutible en Levinas, que hace pivotar todo el desarrollo, descripción, explicitación de la escena ética sobre la irrupción del rostro, que es acentuadísimamente trascendencia. Pero cabe una segunda interpretación que yo suscribiría, pero reconozco que es más discutible, de una interpretación de Levinas, esa que tú llamaste confesional. Sí, Levinas no es solo un filósofo de la revelación por reivindicar el papel determinante de la intersubjetividad cuyo foco o fuente inicial es el otro humano concebido como rostro, sino que es un filósofo de la revelación porque toda su descripción más o menos fenomenológica o antifenomenológica se inspira en fuentes religiosas. Yo creo que es así. Yo creo que la relación del yo con el rostro es una proyección a escala mundana, inmanente, humana o como le queramos llamar, de la revelación bíblica, de la misma manera que creo que la reconversión o transformación del sujeto como servidor del otro proyecta la idea de Israel como agente de la redención, sea agente colectivo, la comunidad judía en general, o sean, o sea, las figuras como el Mesías, por ejemplo, ¿no? O la figura del profeta, etcétera, individualidades. O sea que se podría tomar en los dos sentidos. Yo diría que en el primer sentido es difícilmente eh, discutible y el segundo entiendo que sí. Lo que pasa es que a mí me parece que
sin ese trasfondo bíblico, talmúdico como inspiración, no hubiera surgido el pensamiento de Levinas. Pero reconozco que cabe la posibilidad, aunque yo no la suscribo, de una lectura, digamos, puramente inmanente. No, no, esto es una propuesta filosófica que Levinas, en fin, respeta el Sabbat, es una cuestión personal. Aquí lo que hay que discutir es un juego categorial. Yo lo que diría es, bueno, pero ¿cabe entender ese juego categorial renunciando al trasfondo religioso del judaísmo? Mi respuesta es que no, pero bueno, creo que es una cuestión que, en fin, que abierta, ¿no? No definitiva. No sé si satisfice lo que preguntabas, Hugo. Pero gracias Sí, porque, bueno, sí. me pareció una cuestión muy interesante. Gracias, profesor. Bueno, pues yo creo que hemos llegado a la hora de despedirnos y agradecer públicamente a Alberto, profesor Alberto Sucasas, por su magnífica intervención, que como siempre pues ha estado sumamente a la altura bueno, y rebasando las expectativas que nos habíamos hecho. Entonces, bueno, nos vemos creo que en 3 semanas. Creo que Mari tuvo que abandonar la sesión. No, yo Paco, estoy aquí, estoy aquí. bien, bien. ¿Cuándo es la próxima reunión? La próxima la tenemos planteada para, si no me equivoco, déjame que lo mire un segundo, creo que es el 18, en 2 semanas. 2 semanas. Muy bien. Bueno, si mal no recuerdo, está Elizabeth Aquino y Flor Domínguez para esa. Así es. ¿No? Queríamos Disculpa, El es que yo 25 de tengo agosto. anotado el 25. El Ah, 25 de 25 de agosto. agosto. Entonces sí, es en 3 semanas, el 25. 25 de Perfecto. agosto, sí. El tiempo y el otro. Exacto. El tiempo y el otro. Exactamente. Hemos platicado con ellas y vamos a tener 2 momentos, Ujú. donde la primera exposición de la primera parte la va a llevar a cabo Elizabeth y la segunda va a llevar a cabo Flor. Al finalizar las 2 exposiciones, ya empezamos a hacer las preguntas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos tener tiempo también de que haya interacción, ¿no? ¿Les parece? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues Perfecto. Sí, muchas claro. gracias en lo que me toca y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias, hasta luego, cuídense. Genial. Chao. Muchísimas Chao. gracias a todos. Excelente Con tarde. verlos. Hasta luego. Adiós. Gracias, gracias.